Bueno, entonces, reforma pensional. ¿A quiénes se aplica la reforma pensional? Mejor, ¿quiénes se salvan de la reforma pensional? La reforma pensional, todas las reformas pensionales traen un régimen de transición. Entonces, en esta reforma pensional se dice que se salvan de la reforma las mujeres que a entrada en vigencia de la nueva reforma pensional, que es 1 de julio de 2025, tenga como mínimo 750 semanas cotizadas y los hombres que tengan como mínimo 900 semanas cotizadas. Entonces, aquí vamos a empezar como a construir el castillito de qué tenemos que tener en cuenta para la reforma pensional. Si decimos que las mujeres necesitan como mínimo 750 semanas de cotización, 750 son mal contados 15 años cotizados. Realmente es un poquito menos, pero pues para hacer las cuentas como rápido, contemos 15 años de cotización. Y en el caso de los hombres, 900 semanas son mal contados 18 años de cotización, que realmente es un poquito menos, son como 17 años y medio. ¿Eso qué quiere decir, Próspero? Que si una persona tiene una mujer 33 años hacia arriba, hablemos de 34 años, es posible que se salga de la reforma pensional. Y si un hombre tiene 37 años hacia arriba, es posible que se salve de la reforma pensional. ¿Por qué? Porque pues nosotros podemos empezar a trabajar, empezar nuestra vida laboral a los 18 años. Entonces, la mujer desde los 18 hasta los 34 va a completar las 750 semanas cotizadas, el hombre desde los 18 hasta los 37, bueno, 36, va a completar sus 18 años, o sea, las 900 semanas cotizadas, ¿sí? Entonces, mujeres y hombres que estén por encima de eso, es posible que se salven de la reforma pensional. ¿Cuáles son los cambios de la reforma pensional? ¿Cómo se liquida la pensión? Exactamente igual. ¿Cómo va a liquidar la pensión el Fondo Privado de Colpensiones? Igual que ahora. ¿Cuáles van a ser los cambios? Absolutamente todos vamos para Colpensiones. Y en Colpensiones se van a quedar los aportes hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que es aproximadamente 3 millones de pesos. Vamos a hablar de 3 millones, realmente es un poquito menos, pero vamos a hablar de 3 millones. Entonces, la cotización hasta 3 millones se va a quedar en Colpensiones. Y Colpensiones va Colpensiones va a liquidar la pensión, al igual que la liquida hoy en día. Pero entonces recuerden que solo hasta 3 millones va a quedar ahí y el resto va a pasar al fondo privado, ¿sí? El fondo privado, recuerden lo que les explicaba ahorita, para que una persona se pensione con base a un salario mínimo, tiene que tener en su cuenta de ahorro individual más o menos 500 millones de pesos. Entonces, les voy a dar un ejemplo de pensión de qué pasa con una persona cotizando en Colpensiones o cotizando en el fondo privado con la normatividad actual. Digamos, perdón, en fondo privado no. ¿Qué pasa con una persona cotizando con 15 millones con la normatividad actual y una persona cotizando con 15 millones de forma pensional? Entonces, la persona que esté cotizando con 15 millones, actualmente puede optar o puede tener una pensión más o menos entre 9 millones a 12 millones de pesos, sería lo máximo, que es el 80%, 5 por 8, 40, y el 80% de 15 millones. Pues una persona cotizando por 15 millones en promedio puede optar por una pensión entre 9 a 12 millones de pesos en este momento. Si esa misma persona la cobija el régimen pensional, no queda en régimen de transición y se le aplica la reforma pensional, esa misma persona cotizando por 15 millones de pesos puede tener una pensión más o menos entre 1.800.000 a 4 millones de pesos. Entonces, creo que aquí ya con esto ven la gran diferencia que hay entre quedar en el régimen de transición y salvarse de la reforma pensional o que se le aplique la nueva reforma pensional. Ese básicamente es como la gran diferencia, ¿sí? ¿De qué forma si yo soy mujer y tengo más de 34 o yo soy hombre y tengo más de 37, de qué forma me puedo salvar de la reforma pensional? Fabián, porque es que no me alcanza las semanas, ahorita no me alcanza ni cotizando de aquí hasta mitad de año, el otro año no las voy a tener, ¿qué puedo hacer? Claro que sí, hay una figura legal que la tiene la ley, que es cuando se presentan omisión en los pagos o en las cotizaciones. Entonces, por decir algo, yo dejé de cotizar, por poner un ejemplo, de 2010 a 2020. Entonces, es entrar a decir, venga, yo dejé de cotizar de 2010 a 2020 y yo tuve ingresos, ¿sí? Del 2014 al 2018, porque digamos que me hacen falta 4 años
para lograr esas semanas del régimen de transición. Entonces, si yo tuve ingresos del 2014 al 2018, puedo realizar el pago de esas semanas mediante cálculo actuarial, sumo las semanas, quedo en el régimen de transición y empiezo a programarme para una mejor pensión. Entonces, esto es totalmente posible y creo que con esta partecita respondo varias de las dudas que nos dijeron ahorita, que les dije que ahorita cuando habláramos de la reforma pensional les iba a resolver la duda. Entonces, ¿es posible sumar semanas? Claro que sí es posible. Hay que saber cómo hacerlo, porque eso no es simplemente ir allá y decir, ah, venga, es que me hacen falta 100 semanas, tome cuánta platica es que yo se las compro. No es eso, realmente es una omisión en la obligación de cotizaciones, que en la gran mayoría de casos se puede hacer, pero pues ya tenemos que estudiar cada caso puntual. Oíste, Fabián, si yo tengo 500 semanas y obviamente no voy a completar de aquí al junio o julio del próximo año las 900 para pasar al régimen de transición. Y esas 400 semanas las hubiese completado si hubiese pagado los años anteriores. O sea, me faltan 400 semanas por pagar. Yo puedo hacer un análisis financiero. Si hipoteco la casa, consigo esa plata, me actualizo en las 900 semanas, hago una estrategia para pensionarme en Colpensiones, hago todo el análisis sí, financiero. Está interesante esa posibilidad, ¿o no? Próspero, claro que sí, es demasiado interesante y eso es, pues, es básicamente eh, como la especialidad de nosotros, hacer ese tema financiero, de indicarle a las personas, ahorita que te di el ejemplo de la señora que le faltan 14 años para cotizar para poder pensionarse, que ella decía, no, es que eso es mucha plata, yo mejor sigo pagando. Cuando yo le hice las cuentas por encima y le dije, entre lo que usted va a tener que pagar y lo que va a dejar de recibir, son más de 400 millones de pesos y en este momento no tiene que pagar ni el 30% de eso para quedar pensionado ya. Claramente eso como que te hace esto, eso automáticamente te da una visión completamente diferente de ver las cosas desde un punto de vista distinto, que dice uno, oiga, de verdad, estoy perdiendo una oportunidad y muchas veces con activos improductivos. En el caso que vos me decís, Próspero, de la casa, muchas veces hay personas que tienen activos improductivos que podían sacar provecho de esa forma, más bien para invertir en la pensión. Y que vuelvo a reitero lo que dije ahorita, ¿cuál es el riesgo cuando una persona queda pensionada? El riesgo es mínimo, tiene que preocuparse por mantenerse vivo 30 días, no es más, no tiene que pelear con nadie, no tiene que pelear con inquilinos, con pintar una casa, con arreglar un carro, nada, simplemente 30 días para que el fondo de pensiones vuelva a consignar la pensión. Fabián, ¿cómo está el tema para la pensión y todo el asunto de la comunidad LGBTI más y el cambio de sexo, que cambien la cédula de sexo? Entonces, una vez se hace mujer, legalmente aplica para La eso mujer, pues como sí, mujer está para la legalmente en pensión. la cédula como mujer y es hombre, se pensiona como mujer. Eso va a haber Pero Únicamente eso va que a lo haber un acredita. enredo ahí, el macho, ¿sí o no? Y si de pronto realmente, tenías hijos como hombre, esos mismos hijos le aplican ahora que ya es mujer. claramente porque se te está aplicando la normatividad de mujer. Y lo que dijo Juan David, sí, así es. Y realmente, pues yo creo que las opiniones de cada uno, si está de acuerdo o no, pues no, o sea, son irrelevantes, pero la normatividad está así. Yo ya tuve un caso de una persona que hizo el cambio de sexo, en la cédula ya se cambió el sexo, entonces ya él se siente mujer y ya en la cédula está como mujer, se le aplican los requisitos de mujer. Entonces se pensiona a los 57 años. No sé hasta qué punto sea sostenible esto, y vuelvo y digo, pues ya la opinión de cada cual ya es irrelevante porque es una ley, pero realmente no sé hasta qué punto va a ser sostenible cuando se convierta esto en una bola de nieve de muchas personas solicitando pues esto para no pensionarse a los 62 sino a los 57 años. Además que la Corte saca alguna jurisprudencia sobre el tema y para el asunto. Pero en fin, Muy seguramente. solo hay una forma de saberlo. Hicieron una Pero no le pregunta. vaya a dar por eso. No, 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 no. Yo estoy muy contento siendo varón. Y cómo no, sí. Don Renber, que lo vi por ahí, buenas noches. Es de aclarar, ahora que estamos en este tema. Buenas noches. Señoras y señores, la educación financiera
entender los números, entender las rentabilidades, entender las variables macroeconómicas de cómo funciona la economía, es importante en en nuestro desarrollo, pues, en este mundo capitalista. Es relevante tener una buena educación financiera, saber invertir, saber los números, saber los diferentes, saber de tributación, saber de opciones de inversión, saber de la pensión, entenderla. Y la educación financiera te permite entender para tomar decisiones financieras informadas, sabias y con la menor cantidad de errores posibles. Para eso somos muy buenos en Medellín Próspero. Fabián, ¿qué más preguntas hay? Cierro Próspero, paréntesis. bueno, aquí hay dos preguntitas en el chat que dicen, ambas preguntas de Santiago, dice, ¿cuál es la recomendación para los jóvenes independientes que cotizan sobre el 40% de los ingresos totales? Y dice, con la nueva reforma, si tengo todas mis pensiones en un fondo privado y entro con la nueva reforma, ¿qué pasa con lo que he ahorrado? Y arriba también vi algo que preguntaban si al momento de pasarme a Colpensiones, los ahorros, los rendimientos también se trasladan. Entonces, para responder todas estas preguntas, primero, si a la persona la coge el nuevo régimen, la nueva reforma pensional, perdón, todos van para Colpensiones. Nadie se queda en fondo privado. Van para Colpensiones. En Colpensiones se van a quedar los aportes hasta 3 millones de pesos o hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a partir de ahí se va para, o sea, esa partecita se va para el fondo privado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya los regímenes pensionales no se pelean, vamos a dejar de ver esa lucha entre los regímenes pensionales, entre fondo privado y Colpensiones, sino que entran a complementarse. Ya es Colpensiones el que manda en las pensiones y los fondos privados los que entran a complementar la pensión de las personas. Entonces, en el momento que el asegurado elija el fondo, quiera elegir el fondo privado, pues elige a cuál van a ir sus aportes por encima de 2.3 salarios mínimos. De 2.3 para abajo quedan Colpensiones. Y si la persona no elige, el Estado le asigna uno al azar. Y lo otro que dice Santiago, ¿cuál es la recomendación para los jóvenes independientes que cotizan sobre el 40% de los ingresos totales? Santiago, realmente, como les expliqué ahorita de cómo se liquidaba la pensión, lo más importante es concentrarte en lo más importante era, perdón, concentrarte en los últimos 10 años. A partir de este momento, que hasta 3 millones de pesos se quedan en Colpensiones y de ahí para arriba se va al fondo privado, entonces sí sería importante hacer el esfuerzo toda la vida. Y precisamente esas son las cosas que la forma pensional, que las personas no se concentren en el último tiempo para lograr una buena pensión, sino toda la vida, porque, vuelvo y te digo, por encima de 2.3 salarios mínimos va para el fondo privado. Entonces es importante empezar a acumular capital en el fondo privado para que Colpensiones te dé la pensión equivalente a esos 2.3 salarios mínimos, que hablándolo en dinero, promedio de 3 millones de pesos a este año, podrías optar por una pensión más o menos de, ponle 2 millones de pesos a 3 por 8, 24, a 2 millones 400 en Colpensiones y el fondo privado te complementaría. Entonces sí sería importante no solo cotizar por el 40% de los ingresos, sino que en la medida de las posibilidades se haga por más para acumular capital en el fondo privado. Eso es a los que los cobija la nueva reforma pensional. Tengo 1.175 en fondo privado y no pasa de 48 millones. Que espera la edad, pero sí es normal. Realmente es normal tener, o sea, uno piensa que en el fondo privado es muy posible completar el capital para una pensión alta, pero no, realmente las personas que tienen el capital necesario a la edad de pensión son muy pocas. Mejor dicho, si le faltan 5 años, ¿qué debería hacer? Próspero, una persona que le falten 12 años o menos. ¿Cuál es la invitación mía? Empieza a mirar su pensión como un modelo de inversión. Empieza a programarse, independiente que esté en fondo privado o en Colpensiones. Porque si le faltan menos de 10 años y está en fondo privado, ya le dije que también hay la posibilidad de traslado, ¿sí? Entonces... Pero que ni riesgo vaya a recibir la plata, pues que se aguante la tentación. No. Por ejemplo, Edison, esos 48 millones no los vaya a recibir.
No, es que no se los dan, Próspero. No se los dan porque ya tiene 1.175 semanas. Eso quiere decir que ya tiene las semanas mínimas. Cuando una persona tiene las semanas mínimas, lo que procede es la pensión. Así la persona quiera que le devuelvan el capital, no se lo devuelven. Prima la Ah, pensión. esa es buena norma. Pero Para se puede evitarla. pasar buscar a pasarse a régimen de prima media. Claro, a Colpensiones, para mejorar la pensión, empezar a Claro. programarse para mejorar la pensión. Listo, sigue más preguntas, Isabel. ¿Cómo sé yo cuántas semanas tengo cotizadas? Si estás en fondo privado, entras a la página de tu fondo privado, consulta historia laboral. Si estás en Colpensiones, ingresas a la página de Colpensiones, www.colpensiones.gov.co, y consulta historia laboral. Si no tienes cuenta ahí, abres una cuenta en la página de Colpensiones con tu correo y la historia laboral te va a llegar de inmediato al correo.